Shalom a todos. Me había olvidado del micrófono. Bueno, segunda edición del 15 de, de abril del 2024. A Simon Orr, tío de Avinatan, secuestrado por Hamas en la Franja de Gaza. No le sorprende la respuesta negativa que dio Hamas a la última propuesta de negociación presentada por Israel. Realmente fue presentada por Estados Unidos y que obtuvo el apoyo de los países intermediarios. En una entrevista con Canal 7, Shimon Orr afirma que todas las negociaciones son infructuosas y no conducirán a ningún objetivo. El objetivo de las negociaciones, en lo que respecta a Hamas, es únicamente devolver a la organización el control de Gaza. Y para eso exige un alto el fuego israelí, una retirada israelí de Gaza y la restauración de la Franja de Gaza con garantías de internacionalidad para ello. El significado de aceptar tal esquema es un riesgo para todo el Estado de Israel y por eso la negativa israelí se ve obligada por la realidad. No hay esperanza en esta negociación. Lo único que está haciendo es crear una ilusión para las familias de los secuestrados como si algo fuera a suceder. Está impidiendo la entrada continua en Rafah y la presión continua sobre Hamas, y por eso nos ha dejado durante varios meses sin moverse de aquí para allá. Ante tal realidad, dice que él y el Foro Tikvah, del que es miembro, exigen el cese total de las negociaciones, la entrada en Rafah, el cierre del eje Filadelfia y la erradicación total de Hamas. La única manera de volver a los secuestrados es poder de los clanes. Es que solo si se dan cuenta de que Hamas no está en camino de controlarlos nuevamente, optan por entregar a los secuestrados a Israel. Cuando los habitantes de Gaza vean que el día siguiente estaremos en Gaza, se darán cuenta de que no tienen motivos para retener a los secuestrados. Y el significado es que si recibiremos cooperación y recuperaremos a los secuestrados. Si jamás es el gobernador, nunca atraparemos, nunca nos podremos eh, hacernos de los secuestrados. Añade y dice que el significado de un trato que se divide en dos pulsos es una sentencia de muerte para cualquiera que esté incluido en el segundo pulso. Tan pronto como jamás tenga el control y se mantenga en el terreno, no tendrá motivos para devolver a los secuestrados a Israel. Y todos serán asesinados allí. No quedará nadie. Por eso estamos presionando al gabinete para que detenga las ilusiones y entren en Rafah y lleguen a una situación en la que los secuestrados serán devueltos. Según sus palabras, declara que su intención no es una operación militar para devolver a los secuestrados, sino un modelo que demostró su eficacia en el primer acuerdo, cuando el pie de Israel estaba en el cuello de Hamas, lo que llevó a los líderes de la organización a suplicar un acuerdo que convenía a Israel. Necesitamos volver a ese modelo. Y cuando los líderes de Hamas se den cuenta de que solo un acuerdo los salvará con vida, promoverán un acuerdo en el que Israel sea el iniciador. En cuanto a la sensación de que Israel es incapaz de derrotar a Hamas, dice que el problema es que Israel no está cerrando el círculo militarmente. Como él lo define y explica, es imposible hacer una lucha a medias
y, y dejar todo en el camino. Los muertos que están, que están ocurriendo pueden ser en vano. Necesitamos cerrar el círculo. El cierre del círculo dejará claro a todos los habitantes de Gaza que Israel será el gobernador al día siguiente. No tienen nada con qué retener a los secuestrados. No llegarán a esta conclusión a menos que entremos en Rafah y cerremos el eje de Filadelfia. Sin estos dos pasos todo será innecesario. Cuando hagamos esto, se darán cuenta de que no tienen motivos para retener a los secuestrados y entonces conseguiremos su cooperación y conseguiremos los medios para identificar dónde están los secuestrados, tanto los vivos como los muertos. En su opinión, el proceso de localización de los secuestrados, vivos y muertos, podría durar más de un año, ya que se encuentran dispersos por toda la franja. No los recibiremos de jamás, excepto estando en el campo, y estaremos en el campo cuando cerremos el círculo militar y hagamos contacto con todos los que mantienen a los rehenes. Y estas son muchas familias y organizaciones refiriéndose a la oposición. O sea, están oponiendo a la oposición de Estados Unidos a la entrada de Rafah. También menciona que hubo oposición por parte de los estadounidenses en la entrada en Gaza desde el principio. E incluso entonces advirtieron y amenazaron con un precio ya insoportable. Intimidación por un lado y realidad por otro. Ya hemos demostrado en el curso de los hechos hasta la fecha que tenemos la capacidad de construir un movimiento que proteja a los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel y que erradique a Hamas. No necesito ser asesor del ejército. Afirma que una situación en la que Israel está en el medio sin definirse es lo peor. Nuestro precio frente a Estados Unidos será peor si nos detenemos en el medio. Estados Unidos nos necesita estratégicamente, mucho más que nosotros a ellos. Somos nosotros los que detenemos a Irán, en las afueras de Europa y Estados Unidos. Por eso seguirán apoyándonos porque no tienen otra alternativa. Considera que la conducta de Israel en la Franja de Gaza afecta a la arena internacional. Las acciones de Israel en Gaza son examinadas y afectan a un alcance más amplio. Mientras no hagamos lo que tenemos que hacer, la arena internacional prefiere no comportarse ofensivamente contra los elementos hostiles. Esto es lo que ocurrió contra los hutíes. Cuando nos comportamos de manera ofensiva, ellos se animan y cooperan con nosotros. Quienes no operan en las afueras de su ámbito no podrán actuar fuera de su ámbito. Debemos cerrar la cuestión dentro del Estado de Israel, es decir, Gaza, que es adyacente y contiguo a Israel. Si no hacemos una declaración clara sobre Gaza, no podemos no decir una palabra sobre lo que está sucediendo afuera. Estoy totalmente de acuerdo, en un 100% de acuerdo en lo que dice este señor, pese a que su sobrino está retenido en la Franja de Gaza. La única manera que funcionó la devolución anterior fue cuando no había alimentos, no tenían alimentos y cuando se estaba presionando militarmente. Justamente al revés de lo que se está haciendo ahora. O sea, una gran ayuda humanitaria y sin presión militar. Y estoy totalmente de acuerdo con él, que de esta manera jamás está totalmente cómodo. Un funcionario de seguridad dijo esta mañana, hoy, que Israel está considerando adelantar la operación en Rafah, luego de la negativa de Hamas a llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes. La respuesta que Hamas dio
a los mediadores es claramente contraria a un acuerdo y acerca de la operación a Rafah a pasos de gigantes. Cito la fuente de radio de la Fuerza de Defensa de Israel. Las brigadas de reserva que la Fuerza de Defensa de Israel movilizó anoche son Carmeli y se espera que las 679 brigadas de blindados entre en el... Son eh, dos, eh, dos brigadas de Carmeli y se espera que la brigada blindada 679 entre en el centro de la Franja de Gaza. Una brigada ocupará el corredor Netzar y la otra asegurará el muelle estadounidense situada a los costados de Gaza. La división 162, que hasta ahora controla el corredor, quedará liberada para otras tareas en la franja. Mientras tanto, 10 camiones de ayuda entraron esta noche al norte de la Franja de Gaza. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel publicó en árabe esta mañana una declaración según la cual el norte de la Franja de Gaza es una zona de combate peligrosa y por lo tanto repetimos nuestro llamamiento a permanecer en las zonas humanitarias y de refugio en el sur de la Franja de Gaza y evitar intentar regresar al norte de la Franja de Gaza para mantener su seguridad. El Mossad afirmó ayer a través de la oficina del primer ministro que jamás respondió negativamente al esquema que le presentaron los mediadores. También está escrito que el rechazo de la propuesta de los 3 mediadores, que incluía un área de flexibilidad muy significativa por parte de Israel, demuestra que Sinwar no quiere un acuerdo humanitario y el regreso de los secuestrados y continúa aprovechando las tensiones con Irán e Israel seguirá esforzándose por lograr los objetivos de la guerra contra Hamas con fuerza y moverá cada piedra para el regreso de los 133 hombres y mujeres secuestrados en Gaza lo antes posible. Esto es totalmente contradictorio. Por un lado, Netanyahu dijo ayer que detiene el avance en Rafah. Por el otro, salen hoy a la mañana a decir que ante el rechazo de Hamas del acuerdo, esto hace que se acelere la entrada en Rafah. O sea, hay un constante dites y diretes, o dimes y diretes, con respecto a qué es lo que va a seguir sucediendo en Gaza. No lo tenemos para nada, no lo tenemos para nada claro. Continuamos. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, habló en la discusión de emergencia celebrada ayer a la noche por el Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque iraní contra Israel. Dijo, anoche demostró una vez más que no le importa en absoluto el Islam ni los musulmanes. El ataque iraní provocó graves heridas a una niña de 7 años de la diáspora beduina, Amina al-Husseini, comenzó el embajador. Proyectó ante el Consejo un vídeo que documenta la interceptación de los misiles iraníes sobre el monte del templo de la mezquita de Al-Aqsa. Para Irán, la destrucción de Israel y el incendio de las zonas son más importantes que los lugares sagrados del mismo Islam. El ayatolá, el régimen, en su complot para imponer la hegemonía chiita a través de su metástasis, ha atacado incluso a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos. La estrategia de Irán es clara: armar, financiar y entrenar para llevar a cabo actos de terror para sus protegidos, con el fin de llevar a cabo su complot asesino. Pero hoy las máscaras de Irán han sido quitadas. Ya no hay más
esconderse ni escapar de la responsabilidad. Irán atacó a Israel desde su territorio soberano en público. Se ha quitado la máscara y ahora hay que quitarse los guantes delante de ella. Irán, el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo, ha revelado su verdadera cara como desestabilizador del mundo. Y ahora el mundo debe dejar de ignorar los crímenes de Irán y pasar a la acción. El embajador Erdan se refirió a la capacidad nuclear de Irán y pidió a los países firmantes del acuerdo nuclear que vuelvan a imponer las sanciones mencionadas en el mismo. El ataque fue un acto de escalada que podría arrastrar a toda la región y al mundo a la guerra. ¿Se imaginan lo que hubieran pasado si el ataque se hubiera lanzado bajo un paraguas nuclear? Irán está a semanas de obtener una cantidad de material enriquecido para permitirle producir un arsenal de armas nucleares. Tómense un momento para pensar qué habría sucedido si Jamenei pudiera iniciar una guerra nuclear ayer. ¿Es este el mundo en el que queremos vivir? Se dirigió a los miembros del Consejo y aclaró que Israel se reserva el derecho de responder y que exige que el Consejo actúe contra Irán. Necesitamos un mundo dirigido por Churchills, no por Chamberlains. Israel se reserva el derecho de tomar represalias. Irán es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo y un régimen así no debe ocupar ningún cargo en las Naciones Unidas. El Consejo debe actuar, condenar a Irán por sus actos de terrorismo, reactivar el mecanismo de sanción paralizante. La Guardia Revolucionaria fue declarada organización terrorista, no para Israel, sino para el mundo entero. Detengamos a Irán hoy, concluyó. Este hombre, qué bien que hace su trabajo, qué bien. Aviones de combate de la Fuerza Aérea interceptaron con éxito anoche en la región del Mar Rojo alrededor de las 2 de la mañana un avión no tripulado que se dirigía al territorio israelí desde el este. Un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel declaró que las herramientas estaban bajo vigilancia de las fuerzas de la Fuerza de Defensa de Israel y no representaba una amenaza y no se activaron advertencias de acuerdo con la política, no hubo víctimas ni daños. Ayer el sistema cúpula naval interceptó otro objetivo sospechoso que se dirigía a la ciudad, o sea, hacia Eilat. Mientras tanto, 3 funcionarios estadounidenses dijeron al periódico Wall Street Journal que aproximadamente la mitad de los misiles balísticos disparados por Irán no fueron lanzados correctamente o se estrellaron antes de llegar a su destino. Según la fuente, Irán lanzó entre 115 y 130 misiles balísticos durante el ataque contra Israel. Solo la mitad de ellos fueron interceptados con éxito. Una de las fuentes añadió que Irán se jacta desde hace años de capacidad balística extraordinaria y se resultó que un número significativo de sus misiles apenas pueden penetrar en el aire. O sea que la capacidad balística de Irán no es lo que todo el mundo nos imaginábamos. Poco más de un día después del ataque de Irán contra Israel, Meir Ben Shabbat, ex jefe de la Asamblea Nacional y actualmente jefe del Instituto Mashgab para la Seguridad Nacional y la Estrategia Sionista, comparece ante Arutchev y se le pregunta: ¿podemos decir que esta ronda contra Irán ya quedó atrás? Desde el punto de vista de Irán, le gustaría poner fin a esto.
Ignoró la advertencia expresa del presidente Biden y llevó a cabo directamente desde su territorio contra Israel el mayor ataque con misiles y vehículos aéreos no tripulados que cualquier país ha llevado a cabo contra otro país. De esta manera, según él, hará que los responsables de las decisiones en Israel piensen detenidamente antes de aprobar un ataque por parte de elementos iraníes en el futuro y, por lo tanto, cree que cambiará las reglas del juego. Esto es lo que quiere Irán, por supuesto. Desde el punto de vista israelí, la cuenta todavía está abierta. El ataque a Irán estuvo precedido de días de preparación, tanto a nivel militar como civil, más que días, años. Inicialmente, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel declaró que no había cambios en las directivas para el frente interno, pero al final de la semana el sistema de seguridad se reforzó aún más y se dieron instrucciones especiales para el frente interno, incluida la prohibición de grandes reuniones y la cancelación de actividades en instituciones educativas y de educación superior. Se le pregunta, ¿cree que estuvo bien estirar al público durante tantos días en espera? Contestó, no tengo la información y los datos que tuvieron ante sí los responsables de la toma de decisiones en Israel como base para su decisión sobre la forma de conducta, por lo que no puedo expresar una opinión al respecto. ¿Será que este ataque que el jefe del Estado Mayor iraní asumió como la respuesta oficial terminará eh, con una guerra en el frente norte del Líbano y Siria? No, dice Ben Shabbat. Con decisión y afirma Israel, seguirá trabajando para impedir el establecimiento iraní en Siria y contra la amenaza del Líbano. De hecho, el conflicto actual ha colocado a Irán en una situación que trató de evitar cuando creó el modelo sofisticado de despliegue de sus fuerzas. Este método le permitió disfrutar de sus éxitos sin pagar un precio ni sufrir un fracaso. En el caso actual, después de toda su inversión en estas fuerzas, se vio arrastrado a una confrontación directa con ellos, Israel. Su ataque tuvo un alcance amplio, pero chocó con el efectivo sistema de defensa aérea, que lo resistió y en la práctica no provocó daños graves. Por otro lado, unió a los países de la región y le brindó una experiencia de éxito en términos de cooperación regional contra Irán, que puede fomentar tal tendencia en contra de su voluntad. Le proporcionó legitimidad para atacarlo directamente y a diferencia de Israel, Irán está muchísimo menos protegida. Seguimos con, seguimos con el tema. Y dice, uno de los principales motivos del líder de Hamas en Gaza, Sinwar, en particular, y de la agenda de la organización terrorista en general, es la unidad de todos los conflictos que hay. El significado de esta frase abarca el deseo de un ataque multifacético contra Israel. Al mismo tiempo, por parte de Hamas en Gaza, los afiliados de Hamas en Cisjordania, o sea, Judea y Samaria, junto con otras organizaciones terroristas, Hezbollah en el Líbano y el bien establecido grupo chiita, milicias de los sectores sirios e iraquí. De hecho, que Irán se une a la campaña de todos estos sectores aumenta directamente la complejidad, pero también hace posible por primera vez tratar con la cabeza de la serpiente y no solo con sus emisarios o protegidos. Hasta ahora, Irán ha disfrutado quedándose al margen y dejar que sus representantes hagan su trabajo. Su éxito es nuestro éxito, su fracaso es su fracaso. Irán se ha acostumbrado al mundo, eh, ha acostumbrado al mundo a una situación en la que el remitente
no es responsable de las acciones del mensajero. Si Irán supiera que la mayor parte del ataque sería detenido, ¿qué ganó con ello? Es un error examinar las cosas solo por el resultado. Se trata de un ataque criminal sin precedentes en su escala, que tuvo como objetivo lo profundo de Israel y también incluyó misiles balísticos con ojivas que pesan media tonelada. El potencial de daño en un ataque de este tipo es enorme. Dios bendiga y agradezca a los miembros del sistema de seguridad de Israel y a sus socios por haber hecho fracasar, pero de ninguna manera esto debe tomarse a la ligera. Eh, y sobre la situación del acuerdo sobre los secuestrados y la respuesta negativa de Hamas a otro esquema en el que Israel hizo un largo camino y se comprometió a la luz de la respuesta negativa de Hamas al acuerdo sobre los secuestrados, ¿qué se debe hacer ahora? Contestó, la respuesta es simple. Un aumento significativo de la presión, una poderosa opresión militar en Rafah y otras zonas que aún no han sido abordadas. Control de seguridad de la franja fronteriza, el eje Filadelfia, impidiendo el regreso de los residentes de Gaza al norte de la franja a sus hogares, dañando a miembros de la administración de Hamas, controlando los canales de suministro a la franja para que Hamas no los disfrute, y la frustración sistemática y selectiva de todos los altos funcionarios de Hamas en el extranjero, desde Anie hasta el último de los operativos de su lado. Sin esto, la presión sobre Hamas no será suficiente. Es decir, que la opinión, tanto de los familiares de las víctimas como de expertos militares, es exactamente la misma. Y de un humilde servidor, que soy simplemente un habitante de Israel, es exactamente la misma. Hacer exactamente lo contrario que pretende o que está haciendo en estos momentos Israel, que es no presionar y seguir dando suministros a Hamas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rabat decidió convocar al embajador iraní en el país para una conversación de reprimenda por las declaraciones de ofensivas de Irán contra Jordania. A lo largo de los años, las relaciones entre el reino hachemita y los guardias revolucionarias han conocido altos y bajos, y parece que desde el 7 de octubre se ha producido un deterioro en las relaciones entre los países. Jordania, al igual que países como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros, está tratando de bailar al ritmo de todas las bodas. Por un lado, no entrar en el conflicto con Irán y, por otro, fortalecer la relación con Occidente. En los últimos meses, el Reino de Jordania ha estado lidiando con enormes protestas contra Israel y llamados a cancelar el acuerdo de paz. El intento de Irán de agitar la situación no es nuevo y se debe al deseo iraní de ver algún día un régimen más pro-iraní. El ataque asesino del 7 de octubre ayudó a Irán a estar a la altura de las circunstancias y provocar protestas contra el régimen jordano, similar a las afirmaciones de Arabia Saudita sobre los intentos de Irán de agitar y preparar el 7 de octubre para destruir los procedimientos de normalización de Riad con Jerusalén. El ataque iraní a Israel de ayer unió a muchos países que se han distanciado de Israel en los últimos meses, incluido Jordania, que, como se mencionó, ayudó con las interceptaciones. La ayuda llega en un momento en el que el mundo está cada vez más dividido entre países más cercanos al eje ruso y países más cercanos a Estados Unidos y Occidente. Cuando Teherán quiere
que el mayor número posible de países se aleje de Estados Unidos e Israel. Tras la ayuda, Irán intensificó el tono contra Jordania e intentó difundir diversos informes que combinaban la protesta en el país. Jordania será el próximo objetivo si continúa cooperando con las entidades sionistas. Amenazaron a altos funcionarios de Teherán en los medios locales. Como se mencionó, el ataque llevó a la convocatoria del embajador, pero Jordania, que tiene fronteras con países con Irán como Siria e Irak, ha estado pidiendo a Estados Unidos durante los últimos meses que despliegue sistemas de defensa aérea en el país. Un funcionario del Pentágono dijo a finales del año, o sea, de este año pasado, que durante el último periodo Washington ha aumentado significativamente su apoyo de seguridad a Jordania y se están realizando ejercicios con el reino jordano. Bueno, esto es todo por estas informaciones de la tarde. Como saben, esto es en diferido, no es, es un falso directo. El directo los hago desde hoy a la mañana a las 5 de la mañana, o sea que va a ser las 5 de la mañana de mañana, van a tener el directo donde posiblemente haya una resolución del Consejo de Guerra sobre qué hacer con la respuesta a Irán. Mejor dicho, el Consejo de Ministros, el Consejo de Guerra ya se reunió. Así que sabremos cuál será la posición de respuesta con respecto a, espero que se sepa algo, aunque algunos comentarios, los comentaristas televisivos lo dijeron, espero que mañana a la mañana pueda decir oficialmente cuáles son los comentarios. Y si no, diré los comentarios de los comentaristas eh, de, de aquí de Israel por televisión que hacen al respecto de qué es lo que puede suceder en respuesta al ataque de Irán. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.